Tetra Pak presenta Serie del Conocimiento, una colección de seminarios web producidos exclusivamente para usted, cliente Tetra Pak, que tienen como objetivo compartir ideas y conocimiento que podrán ayudarle frente a los retos que la industria enfrenta en el día a día. Vea y conéctese con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a nuestro webinar de lubricación. Mi nombre es Hugo Galeana, soy especialista de portafolio para toda la parte de soluciones de Américas. Llevo trabajando alrededor de 2 años en Tetra Pak y alrededor de 1 año y medio viendo todo lo que es el tema de lubricación. El objetivo de esta reunión o de este pequeño webinar es de que ustedes se lleven todo el conocimiento acerca de los lubricantes que hay en el mercado, por qué es bueno o por qué es malo tener lubricación en nuestros equipos, y también que ustedes se lleven toda la parte de las tendencias en cuanto a lo que es más nuevo en el mercado y ustedes lo puedan utilizar de la mejor manera posible. Por favor, si en caso de que lleguen a tener alguna duda o comentario, les pido por favor que lo manden a través del chat box y al finalizar este webinar les podremos responder todas sus preguntas a la brevedad posible. Empecemos un poco con el temario que veremos el día de hoy. Vamos a tocar 3 puntos principales, iniciando por la parte de optimización de las operaciones a través de la lubricación. ¿Qué significa esto? Hablaremos un poco a detalle de lo que es un lubricante, cómo nos puede ayudar, beneficios, contras, etcétera. Y a la vez mezclaremos un poco este tema con la parte de lubricantes grado alimenticio. Van muy de la mano. El por qué un lubricante grado alimenticio nos puede ayudar, el por qué nos puede perjudicar, el por qué es bueno, por qué utilizarlo, por qué no. Y además también hablaremos un poco a disminuir costos a través de la lubricación seca. Esto puede ser un tema un tanto oculto para muchos, sin embargo, se puede llegar a tener alguna optimización en los costos a través de una lubricación eficiente. Previo a comenzar, me gustaría darles una pequeña introducción sobre los principales influentes que hay en la industria hoy en día. Empecemos con el incremento de la confiabilidad de la máquina. Y aquí no le gustaría que nuestra máquina fuera libre de mantenimiento. Sin embargo, todavía estamos un poco alejados de esa realidad. Lo que podemos nosotros ayudar es aumentar el rango de mantenimientos o disminuir ese rango de mantenimientos que se tenga en la máquina. ¿Cómo? El lubricante puede ser una muy buena opción, que en vez de hacer un mantenimiento cada 6,000 horas, ahora se haga cada 12,000 horas. Otro punto importante que hemos visto que la industria está necesitando hoy en día es la automatización de los procesos. La famosa industria 4.0 que nos ayuda a tener todo prácticamente controlado a través de máquinas. Esto es una realidad que hoy en día poco a poco estamos ayudando a los clientes a poder tener. Sin embargo, aún falta un largo camino para que todos estemos en automatización de los procesos. Otro punto importante son los rendimientos. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que tal vez un lubricante, un sencillo lubricante, puede ayudar a tener un mejor rendimiento en los equipos y nos puede ayudar a tener menos desperdicios? Hoy en día es posible. Otro punto importante es la reducción en el personal. Y vaya, suena un poco cruel, pero hoy en día lo que más se está tratando de buscar es eficientar todo el tema de personal, y si una actividad la hacen 3 personas, ¿por qué no la puede realizar una persona? Es un punto importante que nos va a ayudar también la parte de la automatización a ir de la mano y poder tomar este punto en serio. Otro punto importante son las regulaciones, y a nosotros como proveedores y a ustedes también como clientes, lo que más les importa es tener un producto seguro, un producto que pueda llegar a tener cualquier tipo de regulación, ya sea alimenticia, de calidad, etcétera. Nosotros estamos muy enfocados en eso, y también es importante que ustedes se enfoquen en tener la mayor parte de regulaciones o la mayor parte de certificaciones en sus productos. Otro punto es el menor uso de los recursos naturales. Y lastimosamente el planeta hoy en día requiere que nosotros tengamos que ahorrar tanto agua como energía eléctrica, y la parte de lubricación es algo que nos puede ayudar a tener. Iniciemos ahora o platiquemos un poco a lo largo de lo que necesita la cadena de suministros principalmente. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente los productores y nosotros como proveedores, ¿qué es lo que estamos buscando? Que obviamente el cliente final lo tenga. Y bueno, reclamos, creo que es un punto muy importante, no desperdicios, y obviamente que tengamos una calidad consistente en cada uno de nuestros productos que lanzamos al mercado. Y por otra parte, los clientes finales, ya sea minoristas o consumidores,
Lo que al final del día están buscando es que el producto no tenga ningún daño, tenga un buen aspecto y tenga un buen sabor. Obviamente, en conjunto podemos lograr todo esto si trabajamos de una manera adecuada. Ahora, entrando un poquito de lleno al tema, ¿se han preguntado qué pasaría si algún lubricante llega a tocar algo de mis alimentos? Bueno, si ese lubricante no es grado alimenticio y si toca algún alimento, puede que estemos en problemas. ¿Qué tipo de problemas pueden existir? Bueno, contaminaciones, y esas contaminaciones pueden llevar a multas, costos, etcétera. Puedes llegar a ser una infinidad de problemas. ¿Y cuál sería la única solución que pudiera ayudarnos a mitigar un poco este tema? Es tener algún lubricante grado alimenticio. Estos tipos de lubricantes nos van a ayudar a tener mayor satisfacción hacia nosotros, y también hay una serie de performance o de ayuda que nos va a ayudar, que más adelante lo platicaremos. Previo a comentar eso, me gustaría platicarles un poco de la certificación NSF. ¿Qué es NSF en general? NSF es una organización internacional que nos va a ayudar a proveer cualquier tipo de certificaciones, no solamente para el índole alimenticio, sino también para productos, auditorías, educación, gestión de riesgos, en fin. Normalmente vamos a ver este logotipo llamado NSF cuando el producto es apto para estar en contacto con los alimentos. Entonces, siempre es importante que cuando les vendan algún lubricante grado alimenticio, vean si en verdad tiene esta certificación en SF. Lo pueden hacer vía web, lo pueden hacer a través del proveedor, etcétera, pero es importante que ustedes puedan contar y puedan saber que esta certificación es importante para conocer que su producto está hecho de calidad y obviamente cumplió con todas las normas y las rigurosas pruebas para cumplir con los estándares de calidad. Hablemos un poco de los lubricantes. Primero me gustaría decirles, ¿saben qué es un lubricante? Les voy a dar la definición. Un lubricante lo podemos definir como una capa, ya sea sólida, líquida o gaseosa, que está entre dos componentes y cuyo único fin es evitar la fricción entre cada uno de ellos. Si lo queremos resumir, es prácticamente un componente o un sólido que nos va a ayudar a evitar la fricción de dos componentes en movimiento. Hay dos tipos de lubricantes, o bueno, no hay dos tipos, sino hablemos de dos tipos de lubricantes, que son los más comunes, los que son minerales y los que son grado alimenticio. ¿Cómo se obtienen? Porque es una diferenciación muy importante. Prácticamente todo lo que es un lubricante mineral se va a obtener de un destilado del petróleo. ¿Qué quiero decir con esto? Si sacamos un barril de petróleo, aproximadamente el 50% de ese barril se puede utilizar para un lubricante. Es una producción totalmente en masa. Mientras que si hablamos de un lubricante grado alimenticio, que ahorita hablaré un poco a detalle de ello, se obtiene a través de una síntesis química. En otras palabras, es un traje hecho a la medida que químicamente lo van modificando hasta que llegue a una aplicación o se puede utilizar en una aplicación en específico. Hablemos de dos tipos de lubricantes grado alimenticio, el H1 y H2. ¿Qué significan estas clasificaciones? Bueno, el H1 está diseñado para un contacto incidental con alimento. Es aquel que, por ejemplo, se puede caer en algún alimento y no va a pasar nada porque tiene esta certificación y obviamente está comprobado de que no va a pasar nada. Mientras que el H2 normalmente se utiliza para aplicaciones como una maquinaria donde no existe posibilidad que exista contacto en el alimento. Tal vez se pregunten, suena un poco confuso porque ¿por qué si es grado alimenticio no puede estar en contacto? El grado alimenticio también tiene otros beneficios, no solamente que puede tener contacto con el alimento, que más adelante explicaremos. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el porcentaje que yo gasto en toda la parte de lubricación en mi planta? Bueno, aquí tenemos un aproximado. Hemos hecho varios estudios de mercado y normalmente hemos identificado que la parte de lubricantes es alrededor del 1% del presupuesto de fábrica o del costo de fábrica anualmente. Tal vez se pregunten, es muy poco. Sí, sin embargo, si vemos los otros parámetros como lo son las partes, horas hombre y la parte de energía, no es tan poco. ¿Qué hace este lubricante? Este lubricante nos puede ayudar a eficientar mucho todos estos porcentajes. En cuanto a partes, vamos a reducir todo lo que son el desgaste de las piezas y por ende lo vamos a rebajar. Las horas hombre, tratamos de alargar los tiempos de mantenimiento o que no se requieran tantos mantenimientos tan frecuentes, es por eso que también esto baja. Y la eficiencia energética, en este caso, también baja con la parte de lubricación. Entonces, con un 1% de tu planta, puedes reducir todos estos porcentajes de una manera bastante significativa, que más adelante explicaremos cómo.
Vayamos a la parte del tema, central del tema, y es, ¿qué pasaría o cómo yo puedo identificar que tengo algún problema con la lubricación? Muchas veces no es fácil de ver, sin embargo, digamos que estos puntos que ahora voy a describir nos hará un poco más fácil poder entender si en verdad tengo un problema yo de lubricación. Como se los comentaba, un lubricante es una capa, ya sea delgada o gruesa, que va a evitar la fricción entre cada uno de estos componentes con el fin de que se evite la fricción. ¿Cómo identificarlo? Bueno, fallo en los componentes. Normalmente esa capa que está entre ambos componentes o es muy gruesa o es muy delgada. Cuando es muy delgada, obviamente se empieza a degradar en este caso, y obviamente cuando se degrada va a generar cierta fricción entre cada uno de los componentes, por lo cual puede llegar a haber un fallo. También hay una pérdida de eficiencia en la línea. ¿Cómo se da esto? Cuando el lubricante, la capa es muy gruesa, o en otras palabras, la viscosidad es muy alta para la aplicación que se necesita, normalmente se empiezan a forzar un poco más los motores. Entonces hay una pérdida total en la línea, en la eficiencia, y puede ser referenciada a la parte del lubricante. Hay una pérdida de producción, obviamente al tener un paros de línea o menor eficiencia, pues vamos a perder producción. Un consumo muy alto, este es un parámetro creo que muy importante para ustedes. Si están consumiendo mucho, quiere decir que hay un tema con el lubricante. Altos costos operacionales, como se los mencionaba, puede ser energía, puede ser muchos mantenimientos, etcétera. Y este punto creo que es muy importante, sobre todo en los equipos de proceso. Normalmente los filtros se tapan muy frecuentemente y el cliente dice, ¿por qué se me están tapando los filtros? Una de las posibles causas puede ser el lubricante. Entonces, digamos que estos son alguna guía, más que nada, para que ustedes puedan identificar qué está pasando o si yo hoy en día tengo una mala lubricación. Ahora, platiquemos de dos tipos de lubricantes, en este caso que pueden ser sintéticos grado alimenticio, y referenciarlo un poco, hacer una tabla comparativa con un aceite mineral. Veamos la siguiente tabla. Aquí estamos comparando tres tipos de lubricantes. Uno que es aceite mineral y dos grado alimenticio, un PAO y un PAG. Tal vez se pregunten, ¿cuál es la principal diferencia? Bueno, vamos a ponerlo en muy resumidas cuentas. Un PAO versus un PAG se utilizan en distintas aplicaciones y o bien distintos grados de viscosidad. ¿Qué quiere decir esto? Nunca va a haber un PAO y un pH muy parecidos. Prácticamente el pH casi siempre se utiliza para aplicaciones con temperaturas muy altas, que son mayores a los 130 grados. Entonces, casi nunca se van a encontrar. Sin embargo, es importante que ustedes puedan diferenciar esta tabla. Permítanme explicárselas. Si pueden ver aquí, esta es la frecuencia de cambio o bien cada cuánto tenemos que cambiar el aceite en horas. Mientras que en la parte horizontal vamos a ver la temperatura del aceite. ¿Qué quiere decir esto? A una temperatura promedio de 80 grados centígrados, un aceite mineral lo tenemos que cambiar cada 5,000 horas versus un aceite grado alimenticio cada 12,000 o cada 25,000, dependiendo. El tiempo de vida del lubricante grado alimenticio va a ser mucho mayor al de un mineral. Y si se dan cuenta, en base a que vamos aumentando la temperatura en estos casos, la vida útil se va rebajando muy, muy significativamente. En vez de 5,000, aquí prácticamente ya queda en 1,000, mientras que los grados alimenticios siempre van a superar este rango de las 5,000 horas. Entonces, es importante que ustedes lo tengan en cuenta por si sus aplicaciones son de mayor temperatura y si bien es de una temperatura estándar, puedan saber que lo pueden cambiar un poco después. ¿Estos qué beneficios me dan a mí? Obviamente vamos a tener una reducción en los desechos porque ya no tenemos que cambiar tan constante. Entonces, ya sea el tambo, la botella del aceite, no la tenemos que andar tirando constantemente y reducimos todos esos desechos. Vamos a eliminar todo lo que son los residuos, como se los mencionaba, y también vamos a reducir algo muy importante, que son las horas hombre. Ya no vamos a tener a una persona ahí cada 3,000, 4,000 horas, sino ahora la vamos a tener cada 12,000 horas. Y ese tiempo que esta persona estaba dedicada a hacer ese cambio de aceite, lubricante, como lo quieran llamar, lo puede dedicar a otras cosas más importantes dentro de la planta. Vayamos a la siguiente tabla. Aquí vemos una tabla comparativa, prácticamente enumerando el desgaste. ¿A qué me refiero con esto? Igual, vemos el aceite mineral y esta es la tasa de desgaste. Pongamos 1 como un valor máximo y 0.1 como un valor mínimo. Entonces, un aceite mineral va a llegar casi a lo máximo, que es un 0.9, mientras que los aceites grado alimenticio, ya sea el PAG o el PAO, siempre se mantienen por debajo del 0.3. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a tener menor desgaste en los componentes
y por ende vamos a tener que cambiar en menor frecuencia toda la parte de refacciones o partes en este caso. Se va a dar también un mucho menor mantenimiento y el tiempo de vida del equipo pues, puede aumentar más al tener menor desgaste. ¿Okay? Un punto importante, y me voy a cambiar de slide, es, ¿los lubricantes pueden ser mezclados? Esta es una pregunta muy frecuente que nos hacen a menudo. Sin embargo, aquí en esta tabla, permítanme explicarlas, tenemos un aceite grado alimenticio PAG contra un mineral. ¿Se puede mezclar? No. ¿Por qué? Porque son distintas aplicaciones. El PAG es para temperaturas más altas, como se los mencionaba, mientras que un mineral no resiste temperaturas altas. Entonces, mezclarlas no es lo correcto. ¿Por qué? Porque podemos dañar el equipo. Tal vez también se pregunten, ¿un grado alimenticio PAG con un grado alimenticio PAO se puede mezclar? La respuesta es no. Igual, las aplicaciones son totalmente diferentes y no pueden convivir cada uno de ellos. A pesar de que son grado alimenticio, no podrían convivir y también pudiéramos dañar el equipo. Sin embargo, cuando tenemos casos en específico como estos, y creo que es muy común, tener un mineral y tratar de cambiarlo por un PAO, es muy frecuente y no va a pasar absolutamente nada. Claro, no les estoy diciendo que van a cambiar en proporciones iguales o tal vez un poquito menos de mineral. Normalmente lo que se hace es se drena y se rellena con el nuevo lubricante. Entonces pueden llegar a quedar ciertos pedazos, una mínima cantidad de aceite, la cual cuando se pone el aceite grado alimenticio no va a pasar nada. Obviamente mezclarlos y no tener el conocimiento puede causar el daño en el equipo, por lo que les recomendamos siempre tratar de contactar a su especialista experto para que les pueda indicar si es posible o si no es posible. Pasemos al siguiente slide acerca de los lubricantes grado alimenticio y es un breve resumen de lo que hemos visto a continuación. Tetra Pak ha trabajado alrededor de 10 años en todo su portafolio de lubricación y hoy en día contamos con un vasto portafolio de servicios en la parte de lubricantes grado alimenticio. Cada uno de ellos aprobado bajo NSF con la certificación y obviamente demostrando la calidad y cada uno de ellos son H1. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden estar en contacto con algún alimento. Mostrándoles un poco del portafolio que tenemos en cuanto a lubricación, partimos desde la parte de los homogeneizadores y terminamos hasta la parte de las encartonadoras, pasando por separadores, llenadoras, taponadoras, popoteras. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un amplio portafolio de lubricantes grado alimenticio que nos pueden ayudar a satisfacer cualquier tipo de necesidades. Tomemos un ejemplo en general y vayamos a la parte de los homogeneizadores. Voy a pasar al siguiente slide. Aquí podemos ver que el homogeneizador, bueno, nuestro homogeneizador al menos lo partimos en tres partes principales, lo que es el cigüeñal, el reductor, la unidad hidráulica y las grasas. Como se los mencionaba, el aceite grado alimenticio sintético, lo que nos va a ayudar o la forma de fabricarlo es para una aplicación en específico. Entonces, cada uno de ellos va a llevar un lubricante porque cada una de las aplicaciones son diferentes y obviamente lo que se busca es buscar el mejor performance en cada uno de ellas. ¿De qué manera? Pasemos al siguiente slide. Aquí podemos ver algunas de las ventajas. Algo muy importante es que vamos a duplicar la vida útil del lubricante. Como se los mencionaba un par de slides anteriores, un aceite mineral en promedio en este tipo de aplicaciones llega a vivir 6,000 horas respecto a las 12,000 horas que estamos proporcionando ya con este tipo de lubricante grado alimenticio. Otro punto importante es que estos lubricantes grado alimenticio, al ser trajes hechos a la medida, se pueden poner ciertos aditivos. En este caso, el aditivo que contiene, o uno de los aditivos que contienen estos lubricantes, nos va a poder ayudar a eliminar todos los residuos pegados que pueda tener el cigüeñal o la caja de engranes. Normalmente se hace un tipo como de residuo que es muy difícil de quitar. Lo tienes que limpiar o hacer una limpieza en este caso y obviamente lo vas a eliminar. No quiere decir que con este aditivo o con este lubricante lo podamos eliminar de la noche a la mañana. Sin embargo, con el uso constante lo vamos a ir eliminando. Como se los mencionaba, tenemos una menor variación en la viscosidad ocasionada por la temperatura. Un aceite mineral va a variar mucho esta viscosidad. ¿Qué quiero decir con esto? A veces va a ser muy denso o a veces va a ser muy delgado, mientras que el grado alimenticio siempre se va a mantener constante bajo temperaturas -0 o inclusive mayor a los 120.
Algo importante, mismo SKU para algunos equipos de envasado, al ser aplicaciones algo parecidas, y no se malinterprete que el homogenizador puede ser igual a otro tipo de packaging en este caso, sino, por ejemplo, un reductor lo vamos a encontrar tanto en la parte de proceso como en la parte de empaque. Entonces, podemos ayudar en este caso a tener el mismo número de parte tanto para un lado como para el otro y de esta manera tratar de tener una eficiencia en almacén. Otras características o otros aditivos que contienen los lubricantes y grasas, protectores anticorrosivos con propiedades antienvejecimiento y antioxidante. Esto nos va a ayudar a que tengan una mejor vida y también ayudar a nuestro equipo a tener un poquito mejor de vida. No es necesario ningún upgrade para esta aplicación, solamente tenemos que drenar, limpiar y llenar con el nuevo lubricante. Esto es muy importante y aquí aplica lo que comentábamos anteriormente, si se pueden mezclar o no. La respuesta aquí es sí, siempre y cuando sea un aceite mineral. Certificación NSF, como ya lo hemos mencionado, un producto aprobado por Tetra Pak y la idea es que se pueda tener un solo proveedor para toda la línea. Aquí hay un ejemplo muy básico, como les mencionaba, de las 6,000 a 12,000 horas. Aquí tenemos cada cuánto se debe de cambiar, tanto para el cigüeñal, reductor y unidad hidráulica de lubricante, 6,000 horas o un año, en la unidad hidráulica 9,000 horas a un año. En base a la experiencia, lo que hemos visto es que normalmente se cambian muchísimo antes, ¿no? No llegan a las 6,000 horas, estoy hablando en algunos casos hasta de 3,000 horas. Mientras que los lubricantes grado alimenticio estamos dando 12,000 horas o 2 años, lo que suceda primero. Este es un ejemplo de un homogeneizador, en este caso de la marca 400, un M400. Estas son las aplicaciones, como se los mencionaba, cigüeñal, reductor, unidad hidráulica y grasa. Este es el consumo promedio, 100 litros, 29, 9 y 1.8. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto tenemos que cambiar? Y aquí en la siguiente columna es cada cuánto. Lo que cambia entre el antes y el después es la frecuencia, de 6,000 a 12,000 horas. Y por ende, en este caso tenían que hacer 2 cambios por año, mientras que en este caso, que es el después, es un solo cambio durante 2 años. Estamos ahorrando alrededor de un 47% por año, o si hacemos matemáticas es alrededor de un 70% por los 2 años, lo cual la reducción en cuanto a consumos, mantenimientos personal es bastante. Antes de comenzar, me gustaría poderles hacer una pregunta para entender si alguno de ustedes tiene algún problema en la parte de lubricación. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el problema más significativo que hoy en día tienen sus plantas respecto a lubricación? Aquí hay 3 opciones. Obviamente no hay ninguna correcta, sino es entender más la necesidad que ustedes pueden llegar a tener. Tienen una pérdida de eficiencia, hacen muchos mantenimientos muy constantes o tienen contaminaciones en las máquinas. Entonces, si me pueden ayudar a responderla, está corriendo el tiempo. Me gustaría, en lo que contestan, platicarles un poco. Contaminaciones lo veo un poco complicado, aunque no imposible. Sin embargo, ha llegado el tema y muchas veces puede ser también por el lubricante, ¿no? Entre otros factores, pero el lubricante es una parte muy importante. Yendo a la parte de pérdidas de eficiencia y mantenimientos constantes, muchas veces nos hemos enfrentado a que el cliente tiene ciertos problemas y damos una solución bastante compleja. Sin embargo, no nos vamos a lo básico, ¿no? Y que lo básico en este caso pudiera ser el lubricante. Cambiar un lubricante, ya sea mineral, a un grado alimenticio, puede representar disminuir constantemente este problema y a la vez también la eficiencia. La eficiencia es un tema, creo que muy común. Normalmente compramos un motor de 100 caballos y le estamos dando 50 caballos y mucho de eso es porque no ayudamos al motor. ¿Cómo ayudarlo? También con la parte del lubricante, ¿no? Entonces, se está acabando el tiempo. Veamos las respuestas en este caso generadas. Y sí, la mayor parte fue la pérdida de eficiencia. Les cuento que es algo muy común. Sin embargo, se puede ir corrigiendo en base a la parte de lubricantes que tengamos. Hay ciertos casos de contaminaciones, lo cual me preocupa un poco. Sin embargo, por favor, déjenlo ahí en el chat box y con gusto los podemos contactar después para poder ayudarlos. Vayamos al siguiente punto. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué problemas pueden existir en las bandas transportadoras y qué beneficio puede llegar a tener corregirlos? Bueno, platicaremos un poco a detalle de ello. Algo muy común que sucede son los altos consumos. ¿Cómo identificar un alto consumo? Bueno, aquí pueden ver en esta imagen, son barriles aproximadamente entre 200, 210 litros, más o menos. Y nos damos cuenta que hay un alto consumo cuando se tiene esto en planta, ya sea que lo cambien cada mes, cada 2 meses. Sin embargo, es un consumo muy alto. Es muy estorboso inclusive para el personal
y obviamente puede llegar a causar un accidente tenerlo ahí. Más adelante platicaremos por qué, sin embargo, es un problema. Otro punto importante son los atascos. Esta es una línea de PET aéreo. ¿Qué pasa? Normalmente vienen las botellas y algunas se atoran. Entonces llega alguien del personal con una especie como de palo hasta que destraba o desatora totalmente las botellas y puede seguir corriendo. Esto causa pérdidas tanto en la llenadora que está corriendo, tanto en la línea que tiene que estar parando constantemente. No solamente sucede en líneas de PET aéreo, sino también sucede en líneas normales, en este caso de cartón, cuando un envase se cae y tiene que llegar todo un personal ahí a recoger las botellas, acomodarlas y volver a que corra la línea, ¿no? Otro punto aquí son los pisos resbalosos. Normalmente, a pesar de que se tenga calzado adecuado, es un problema. ¿Por qué? Porque puede llegar a causar un accidente en este caso. Entonces, también es un tema importante que vamos a mencionar un poquito más adelante. Y algo que a muchas veces no se ve, que es la fricción alta. ¿Qué me perjudica tener una fricción alta? Bueno, primero, el envase se puede llegar a romper. ¿Por qué? Porque está una fricción alta entre la banda y el envase. Y segundo, si lo vemos desde la parte de abajo de la banda, desgastamos mucho la banda. Entonces, si el tiempo de vida era un año, por poner un ejemplo, ahora van a ser 6 meses. O si eran 3 años, va a ser un año. Entonces, esto es un punto importante que también nosotros tenemos que mencionar y podemos ayudar. Veamos este video, es muy claro, permítanme explicárselos. Vemos aquí en la parte de abajo una lubricación normal o una lubricación húmeda o ya sea una base silicona. ¿Cómo funciona? Tenemos el barril, 200 litros aproximadamente, 208. Normalmente para traerlo se necesita ya sea un montacargas o alguna herramienta diferente para poder cargarlo, ya que moverlo una sola persona es prácticamente imposible. Después vemos el sistema de lubricación. Esto es a través de una esprea. Sin embargo, si lo queremos hacer una antología, algo más común, visualicémoslo como una regadera. Entonces, el lubricante prácticamente se va esparciendo a lo largo de la banda, generando primero aquí mucha agua tirada o mucho lubricante tirado, lo cual puede causar un accidente para el personal, como lo vemos aquí en el ejemplo, y otra es mucha inestabilidad en las botellas. Entonces se van cayendo, se van atorando, etcétera. Y aquí vemos el nivel de fricción es muy alto. ¿Esto qué va a causar? Que se vaya desgastando mucho la banda y obviamente la tengamos que cambiar constantemente. Veamos el ejemplo que está arriba, que es la parte de lubricación en seco. ¿Cómo funciona? Normalmente son garrafas de 5 litros aproximadamente. Estamos hablando de un consumo mensual que va entre los 5 y los 15 litros respecto a los 208. Se mete en un sistema diferente, como lo pueden ver aquí. Aquí hay un sistema que le llamamos de contacto directo o gota a gota. ¿Cómo funciona esto? En la banda y a través de este sistema se van dosificando gotas de manera automática. Entonces, como pueden ver aquí, esto hace más eficiente el sistema, no desperdiciamos lubricante, el piso está totalmente seco, la estabilidad de las botellas es mucho mejor y por ende el desgaste o en este caso el coeficiente de fricción es muy bajo. Entonces nuestra cadena o banda va a durar muchísimo más tiempo solamente al hacer este cambio. Hablemos un poco de cómo funciona. Es un lubricante único, eso me gusta recalcarlo, que no es lo podemos utilizar tanto en líneas de PET aéreo, líneas de lata, líneas de cartón, es exactamente el mismo, no necesitamos ningún número de parte adicional. La lubricación, como se les mencionaba, y aquí se ve mucho más claro, es por arriba y por abajo. Entonces, podemos lubricar la parte de arriba para tener mayor estabilidad en el envase y la parte de abajo para aumentar el tiempo de vida útil de la cadena. Es un sistema de lubricación que nos permite tener hasta 8 líneas o 1040 puntos aproximadamente. Entonces, prácticamente se cubre una planta tal cual con un solo sistema. Entonces, eso es importante. Veamos un ejemplo en este slide. Aquí vemos una lubricación normal, húmeda. Estas esferas obviamente son microscópicas. Sin embargo, este video describe muy bien la imagen. Ponemos el lubricante, las esferas caen a lo largo de la banda. Entonces pasa el envase, botella, como lo quieran llamar, y las va removiendo poco a poco. Como pueden ver aquí, la cadena prácticamente queda expuesta y ese mismo fricción también puede dañar un poco el desgaste que puede llegar a tener la banda. Mientras veamos un lubricante, en este caso microseco o seco,
Se va generando una capa microscópica, son alrededor de 2 milímetros. Sin embargo, lo que podemos aquí diferenciar es cómo va cubriendo totalmente la banda. Entonces, esta pequeña capa que se genera hace que el envase fluya, que no exista una fricción alta y obviamente tenga una mejor estabilidad o un mejor desplazamiento entre cada borde de la línea. Entonces, aquí creo que es muy clara esta imagen y se puede diferenciar. Veamos un poco acerca del sistema. Normalmente el lubricante es un 50% y el sistema es el otro 50%. ¿Qué quiere decir? Que obviamente el lubricante va a funcionar, sin embargo necesita el sistema para que lo puedan complementar y puedan funcionar de la mejor manera. Estos son algunos de los beneficios que ya les he mencionado. Sin embargo, algo que no hemos mencionado es la parte de reducción de consumos energéticos. Normalmente el motor se estresa tanto cuando tenemos una lubricación húmeda que obviamente el consumo energético es muy alto. Sin embargo, al tener un lubricante microseco o seco, lo que hace es que el motor no se va a estresar. No vamos a tener tantos picos de corriente al arranque, por lo que vamos a tener una reducción considerable en los niveles de energía. Estamos hablando de hasta un 15% en este caso, en cuanto a consumo general, y en cuanto a corrientes es alrededor de un 40%, ¿no? Obviamente va a depender del tamaño de la línea, condiciones, etcétera, pero es un valor promedio. Como se los mencionaba, llega a aumentar el tiempo de vida de las cadenas o de las guías. En vez de ser cada año, cada 6 meses, estamos en promedio teniendo hasta 3 veces más, ¿no? Son inclusive hasta 3 años lo que hemos llegado a ver como un valor máximo. No es libre de mantenimiento, sin embargo, se hacen inspecciones cada 6 meses. Esas inspecciones solamente se va a ver que esté bien atornillado, que no se sabe el sistema, etc. En esta imagen se ve muy claro cómo funciona. Aquí van las mangueras y es la famosa gota a gota. Entonces, prácticamente se va lubricando estos tipos de módulos por arriba y por abajo de la banda. Es una tecnología única. ¿En qué sentido? Es un sistema a lazo cerrado que va presurizado. Entonces, en caso de que haya llegado una falla, permítanme ir a la otra slide, aquí se ve más claro. En caso de que llegue a haber cualquier falla o cualquier fuga, prácticamente el sistema va a alertar y nosotros vamos a saber dónde está. Mientras que hay otros sistemas, principalmente de pulverización y cepillos, que son sistemas a lazo abierto. ¿Qué significa esto? Si hay alguna fuga, vamos a tardar bastante tiempo en encontrar dónde está el problema. Otro punto aquí del sistema que me gusta recalcar mucho, y aquí creo que se ve muy claramente, es cómo se está tirando el agua o el lubricante en este caso. Aquí vemos cómo a través de pulverización, y con este ejemplo creo que va a quedar muy claro, este es el de pulverización. Les mencionaba que son pequeñas regaderas. Entonces, al momento de que nosotros ponemos el lubricante, va a sprayar sobre toda la banda. Esto requiere un ajuste muy fino, entonces hay que estar constantemente moviendo o ajustando para que podamos tener una lubricación buena. Y la parte de los cepillos, como lo ven aquí, el lubricante va cayendo y va lubricando la banda. Sin embargo, también se tiene que cambiar constantemente. Estamos hablando de cada 3 meses, cada 4 meses. Y obviamente tener un cepillo o un cepillo en una perfecta condición. Entonces, digamos que esas son las diferencias, a muy a grosso modo, en cuanto a los tipos de sistema. Y ahora vayamos a una pregunta, para entender también un poco más de las problemáticas que ustedes pueden llegar a tener, o inclusive si no se han dado cuenta, qué puede ser una problemática, ¿no? Se identifican con alguno de los siguientes estados: un consumo arriba de los 200 litros mensuales de lubricante, un cambio cada año de cadena o un atasco frecuente. Por favor, corramos la pregunta, ayúdenme a responderla, tenemos un minuto. Yo quiero decir que los atascos es algo frecuente que se da prácticamente en todos lados. Obviamente se trata de reducir al máximo, sin embargo es algo muy común. En cuanto a los consumos, algunas veces me han preguntado, ¿por qué si yo tengo un lubricante a base de silicona, eso es un lubricante seco? Y la respuesta no, la silicona y lubricante seco son totalmente diferentes y la forma de poder diferenciarlos es con el consumo. Si la silicona se vende en barriles de 200 litros, al igual que un lubricante húmedo. Entonces, con eso ya me estás diciendo que son totalmente distintos productos. Entonces, mi recomendación es que se pueda investigar un poco más o nos puedan comentar acerca de temas parecidos para poderles dar bien la diferenciación entre una silicona y obviamente un lubricante en seco. El cambio de cadena cada año creo que es algo muy común y se va desgastando normalmente. Entonces, ya se va a acabar el tiempo. Veamos un poco de las respuestas y entender un poco de sus necesidades que tienen.
Veamos, entonces, sí, el consumo por arriba de los 200 litros, que es un predominante en la mayoría de las plantas, un 70% estamos teniendo aquí. Los atascos frecuentes, para mi sorpresa, fue muy bajo. Yo esperaría que fuera un poco más alto. Sin embargo, qué bueno que están funcionando así. Sin embargo, un punto de atención es esto. Vayamos a una tabla comparativa, en este caso un resumen muy general entre la lubricación seca y los distintos tipos de lubricación. Iniciemos con los sistemas. Aquí hay un sistema de contacto directo, que es único para la parte de lubricación en seco, mientras que para la semiseca o la húmeda son distintos tipos de sistema, ¿no? Ya sea cepillos o pulverización. Obviamente, este tipo de lubricación, como se los mencionaba, es a base de agua, a base de jabón, siliconas, etcétera, ¿no? Vayamos ahora en otro tipo de tabla. Aquí enumerando los consumos. Por ejemplo, los consumos en un lubricante microseco es muy bajo, como se los mencionaba, es entre 5 y 15 litros mensualmente, respecto a un semiseco o un húmedo, que van alrededor de los 200 litros o más. Hemos visto plantas que tienen hasta 500 litros mensualmente, lo cual es demasiado. El consumo de agua microseco es libre de agua absolutamente, no necesitamos diluir ni nada, mientras que un semiseco se necesita diluir con agua. Baja la proporción respecto a un húmedo, aproximadamente un 60%, pero sigues utilizando agua, mientras que un húmedo pues, obviamente va siempre a base de agua. La eficiencia de la línea se trata de mejorar alrededor de un 5%, es el valor mínimo, hemos alcanzado valores hasta del 4 o 5% dependiendo, sin embargo se aumenta al momento de ser un consumo muy bajo y reducir todo el desgaste o la fricción, generamos esta eficiencia en la línea. Crecimiento bacteriano y fúngico, este es un punto muy importante en especial para la gente de calidad, ya que no tenemos que tener absolutamente nada de crecimiento, el ATP siempre va a marcar cero al no tener agua, mientras que un semiseco húmedo es más común. ¿Por qué? Porque hay bacterias en el agua o pueden almacenarse por ahí en la cadena. La parte de seguridad, el piso es totalmente seco, esto es importante, respecto a un semiseco o un húmedo que vamos a encontrar gotas o en el piso o un piso totalmente húmedo. La parte logística, creo que también es algo muy útil. Normalmente en los almacenes no hay espacio, entonces tener un barril de 208 litros o 2 o 3 barriles cada mes es un espacio bastante grande que lo pueden utilizar para otras cosas. Y luego desplazar ese barril hasta la parte de la planta, que pueden ser algunos metros, inclusive algunos kilómetros, también cuesta bastante trabajo y se tiene que hacer a través de un montacargas o a través de una especie de patines como estos. Entonces, al tener una garrafa de 5 litros, que es la parte del micro seco, eficientamos esa parte de almacén y el desplazamiento es muy fácil, ¿no? Lo puede llevar prácticamente una persona a la mano y sin ningún problema lo puede desplazar hacia donde ellos quieran. Respecto a un semiseco o un húmedo, como lo mencionaba, que son barriles. Vayamos a un caso de negocio, en este caso. Hablemos un poco, este perfil o este caso se dio en una empresa de bebidas carbonatadas. Estamos hablando de 4 líneas, alrededor de 650 metros cada una de ellas. Veamos este diagrama que nos dice, cuando llegamos, el porcentaje de pérdidas era muy alto. ¿Y a qué me refiero con eso? El porcentaje de pérdidas lo podemos, digamos que hacer una antología a la parte primero en eficiencia, atascos en la línea principalmente. Entonces, cuando teníamos esto, tenían o muchos atascos o bien la eficiencia de la línea no era la adecuada. El consumo también tuvo que haber sido un poco muy alto. Aquí hicimos una prueba manual, como lo pueden ver. Los resultados luego impactaron, se vio muy bajo. Sin embargo, cuando ya se utilizó el sistema normal, o ya en conjunto el sistema y el lubricante, nos dio o nos arrojó estos valores en verde. Respecto a estos valores en naranja y en rojo, que eran los que ellos tenían en un inicio, entonces se redujo aproximadamente un 2% y se incrementó 1.5 la eficiencia y el incremento debido a los fallos que pueden llegar a tener. El ahorro de energía también fue significativo, alrededor de un 40%, simplemente al hacer el cambio en la línea aérea a tener un lubricante microseco. Aquí vemos un análisis del retorno de inversión, cómo funcionó. Aquí podemos diferenciar prácticamente el ahorro en esta tabla y aquí vamos a ver la eficiencia que se pudo llegar a tener. Aquí vemos cómo la eficiencia prácticamente inició en 0.25 y terminó en 2%, y el ahorro cómo iba aumentando mes con mes como fue pasando. Entonces, prácticamente, si vemos un punto medio entre ambas líneas, es alrededor de 7 meses. Entonces, eso fue lo que tardó el cliente en pagar el equipo y obviamente tener el beneficio completo.
Vaya, ahora iniciemos a la parte de preguntas y respuestas. Hemos recibido, por lo que puedo ver aquí, bastantes preguntas, entonces tratemos de responder la mayoría. Entonces, veamos la primera pregunta. Nos preguntan, ¿cómo identificar qué lubricante necesita mi equipo? Bueno, esta es una pregunta, creo que buena. Normalmente lo que se debe hacer es mandar ya sea a su contacto principal que tengan en Tetra Pak o en cualquier compañía, y él les va a ayudar, en este caso, a identificar qué lubricante necesito. Hay un catálogo que se manda con cada uno de las partes del equipo necesitado, y en base a eso nosotros los podemos ayudar a identificar qué tipo de lubricante necesitan. Ya ahí, digamos que la herramienta para hacerlo, entonces los podemos ayudar, siéntanse libres de hacerlo. Lo único que necesitamos es el equipo, no sé, una llenadora, etcétera, y el paso de desarrollo. Con eso nosotros los podemos identificar qué lubricante necesitan y qué beneficio pueden llegar a tener con ese lubricante. Veamos la siguiente pregunta que dice, ¿cómo resumirías las ventajas y desventajas entre un aceite mineral y un aceite grado alimenticio? Principalmente, o la mayor ventaja es el tiempo de cambio en horas. ¿Qué quiere decir esto? Un aceite mineral me va a durar muchas menos horas que un lubricante grado alimenticio, como lo hemos venido platicando, y también la tasa de desgaste es mucho menor en un lubricante grado alimenticio a un mineral. Entonces, si tu equipo, en este caso, estás desgastando mucho tus partes o estás comprando muchas refacciones, puede ser un tema de lubricante y así lo puedes tú identificar. Aparte, tenemos mejor resistencia a la temperatura, como lo pudimos ver, después de los 80 grados, sí o sí se necesita un lubricante grado alimenticio porque un mineral lo vas a cambiar muy frecuentemente, menos de cada 1000 horas. Entonces podemos aglomerar así un poco la respuesta. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un lubricante en seco versus uno a base silicona? Esta es una buena pregunta. Y como les mencionaba, la primera diferencia en este caso es el tamaño. Si vemos un barril de 208 litros, sabemos que es una diferencia abismal y ellos están utilizando una silicona. Otro punto importante es que la silicona es muy sucia. Entonces, cuando se utiliza, sí o sí vamos a notar muchas manchas dentro de la misma línea e inclusive en el piso. Entonces, visualmente no es tan estética. Otro punto, y no sucede casi siempre, pero en algunas botellas de PET no son compatibles con la silicona. Entonces se puede dañar o puede causar ciertas grietas en toda la parte de la botella. Entonces eso es importante de poder diferenciarlo y creo que así lo resumiría entre esos tres puntos, una diferencia entre un lubricante seco y uno a base de silicona. Vayamos a la siguiente pregunta que dice, ¿se puede optimizar números de parte entre líneas de envase y homogeneizadores? Como se los mencionaba, la respuesta es sí. ¿Por qué? A pesar de que un lubricante grado alimenticio se genera como un traje hecho a la medida, si lo referenciamos por un ejemplo muy básico a un reductor, hay reductores en varias partes de la línea. Entonces se puede utilizar el mismo producto tanto para proceso como para envasado. Y como eso hay bastantes ejemplos. Entonces, nos podemos remontar a la primera pregunta. Si tienen alguna duda, comentario en específico, por favor, mándenlo o contacten a su especialista y con muchísimo gusto los podemos orientar y ayudar en esa parte. Parece que el tiempo se nos está acabando. Entonces, me gustaría primero que nada agradecerles a cada uno de ustedes por estar en esta presentación y también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en este caso en Twitter, LinkedIn o en la misma página de Tetra Pak para mantenerse al día en cuanto a las novedades que estamos lanzando. Todas las preguntas que quedan pendientes, que aquí estoy viendo, les haremos el favor de poder de responderlas al finalizar este webinar. Y por favor, les pido que se puedan quedar unos minutos más para contestar la encuesta de satisfacción y ver qué les pareció el lubricante. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.